Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También queremos tomar el tiempo de expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas a través del texto de WhatsApp, en donde la gente envía todas sus preguntas bíblicas diariamente y nosotros estamos recibiendo y respondiendo a todas esas preguntas cada noche. Y muchas veces, si no se da cuenta, incluimos esas mismas preguntas en el siguiente programa. Y hoy es igual, nosotros nos encanta incluir esas preguntas porque lo que hemos descubierto es esto, que mucha más gente tienen esa misma pregunta. Muy bien, simplemente para comunicarse con nosotros y enviar sus preguntas bíblicas, se lo pueden enviar por texto a través del aplicativo de WhatsApp, el chat, y el número es gratis por toda parte del mundo. El número es el siguiente, 1-310-804-7733, perdón, 1-310-804-7733, 804-733, ahí 1-310-804-733. Ahí pueden ver su pregunta y nosotros estamos respondiendo diariamente a cada una de esas preguntas. Y luego para aquellos que están en Cusco, Perú, específicamente porque tenemos una audiencia internacional, quiero que sepa ustedes, por favor, que este Ministerio de Enseñanza se transmite originalmente desde Cusco, Perú, a través del canal Telenet HD 12.1. Ahí, de ahí enviamos todos los programas y se transmite a través de las redes sociales y varias emisoras, y estamos muy agradecidos. Expresarle gratitud al canal Telenet que nos permite estar en el aire y estamos muy agradecidos con ellos. Pero también sepa esto, que para nuestra audiencia que está en Cusco, le queremos extender cordialmente una invitación a la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega, él está exponiendo la palabra, igualmente en la forma expositivamente, note bien, cada domingo y cada miércoles. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia está localizada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa, Garcilaso y Guanacapa, y el edificio 305 en Guanacapa. Hay un edificio de 6 pisos blancos ahí, y la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios que hay ascensor. La iglesia ocupa todo el 5º piso, y ahí tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, que comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal, y todos los cultos comienzan a tiempo. Y luego los miércoles tienen el estudio bíblico juntamente con el culto de oración, que comienza a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con nosotros una vez más con ese número que acabo de compartir. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, estamos en la costa oriente de los Estados Unidos. Ahí está la Florida, ahí está la Georgia, ahí está Carolina del Sur, y luego Norte Carolina. Nosotros estamos en Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia de Town Creek. Y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana los domingos, y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros, donde también tenemos nuestros brazos abiertos para recibirlo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio, donde habíamos comenzado un nuevo estudio en el libro de Romanos capítulo 8. En el libro de Romanos capítulo 8, y te recuerdo que en el último programa habíamos extendido los primeros 17 versículos, habíamos compartido un resumen breve de Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17. Hoy quiero regresar al versículo 1 a través y por medio y por causa de las preguntas que entraron
Y me quiero enfocar en versículo 1. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Note bien, y como es nuestra costumbre, siempre leemos la Biblia cristiana, la Biblia católica, para mantenernos en un estado de equilibrio, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, con el mismo entendimiento. Vamos a ver, en Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor en las dos versiones de la Biblia. Primeramente, en la versión cristiana dice así, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica lo dice así, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Ya no, me encanta, ya no pesa, ¿eh? Por tanto, que condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Y es aquí donde estuvimos hablando en el último programa y quiero incluirlo aquí, incorporarlo aquí, usarlo como un vínculo para responder a las preguntas que nosotros hemos recibido a través de parte de nuestra audiencia. Y ahora, y estuvimos hablando sobre la posición del creyente. La posición del creyente está en la persona de Cristo Jesús, ¿no? El creyente, su posición está en la persona de Cristo y es aquí donde entraron las preguntas más todavía y vale la pena detenernos y tomar el tiempo de responder. Escuche la pregunta de parte de nuestra audiencia. ¿Qué significan las palabras en Cristo? Porque eso es lo que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a regresar, por favor. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Los que viven para Cristo, los que viven en Cristo. Y note bien, porque en la versión católica dice, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Las dos versiones dicen la misma cosa, utiliza la misma palabra en griego, que es la palabra, que es el idioma original del Nuevo Testamento, usan la misma traducción, es igualito. Ahora, aquí me llamó mucho la atención que gente que se identifica como cristianos, aquellos como se identifica como católicos, mandaron la pregunta queriendo saber qué significa en Cristo. Esa palabra en Cristo le agarró la atención, le llamó la atención, obviamente, y tuvimos 16 preguntas sobre esa frase en Cristo. ¿Qué significan las palabras en Cristo? Y la otra pregunta que entró es, ¿qué significa para una persona estar en Cristo? ¿Qué significa para una persona estar en Cristo? Bueno, con eso vamos a regresar, por favor, y hablar sobre esta cosa donde estuvimos hablando la última vez, donde yo dije que punto número 1, en los términos más simples, estar en Cristo significa que la fe de una persona en Cristo la coloca en Cristo. Uno dice, ¿y qué dijiste? Bueno, la cosa es esto. Cristo es nuestro sustituto. Él fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Él pagó el precio con su vida por los pecados que nosotros hemos cometido, porque sabemos que Cristo nunca pecó, pero Él tomó el lugar nuestro que nos pertenecía a nosotros, el castigo, la muerte que nos pertenecía a nosotros, y Él la toma en sí para Él mismo, para representarnos. Ahora, Él está ahora Él toma nuestro lugar en la cruz que nos pertenecía a nosotros. Ahora, cuando Él hizo eso, nos llevó nosotros con Él espiritualmente hablando. Ahora nosotros tuvimos en Cristo, cuando Él murió por nosotros, nosotros morimos simultáneamente con Él, y porque Él era el único que calificaba para pagar el precio de nuestros pecados. Ahora estamos en Cristo de la misma forma que Él nos representó en la cruz. Ahora nosotros estamos en Él, mientras que nos está representando a nosotros en la cruz. Ahora, con ese sentido, nosotros tenemos que entender eso, que Cristo es el representante de la persona. Él es nuestro agente, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro mediador en la vida, en la muerte y en la resurrección. La persona que cree en Jesucristo es identificada con Cristo, contada y
contada y considerada, ¿ok? Como en Cristo, contada y acreditada como en Cristo. Explicado un poquito más en detalle, cuando una persona cree en Cristo, Dios coloca y posiciona al creyente en Cristo. Esta es la obra del Padre Celestial. Esto es lo que hace nuestro Padre Celestial a favor nuestro. Eso es lo que significa en eso. Ahora, y estuvimos hablando de eso la última vez. Ahora, y la segunda cosa que habíamos mencionado es que estar en Cristo significa que un creyente camina y vive en Cristo día tras día. No es solamente el día domingo por 1 hora y media, 2 horas en un culto en la iglesia, ¿no? Eso es lo que significa. Pero también significa muchas otras cosas. Y es aquí donde entran las otras preguntas. Significa que llevemos el fruto del Espíritu. Y aquí es donde entró 19 preguntas. ¿Qué significa que llevamos el fruto del Espíritu en Cristo? Y ahí es donde yo quiero regresar ahí, por favor. Y abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 25, perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. So vamos a abrir las dos Biblias, por favor. En Gálatas capítulo 5, note bien lo que dice versículo 22 y 23. 22 y 23. Mire bien, en la versión cristiana dice, en versículo 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ahora note bien conmigo, en la versión católica dice así, versículo 22 y 23. Versículo 22 dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Antes esto no hay ley que valga. So, ahora no se ve. Significa que nosotros, estas cosas deben ser evidentes en nuestras vidas. Debe ser evidente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ahora, imagínense por un momento que Cristo demostró, manifestó, el fruto del Espíritu en su vida, en su caminar diariamente cuando él estaba caminando sobre la tierra, ¿no? Y él estaba mostrando que amor, estaba mostrando gozo, él estaba mostrando paz, él estaba mostrando paciencia, él estaba mostrando benignidad, estaba mostrando bondad, estaba mostrando fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿no? Eso es lo que se nos espera de nosotros. Ahora note bien, un verdadero creyente, déjeme calificar lo que quiero decir aquí. Ningún creyente es perfecto, ¿no? Es que no somos. Todavía estamos viviendo en esta tierra caída, ¿no? Este mundo caído, este mundo corrupto, todavía somos frágiles, etcétera, 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 etcétera. Ahora, pero para un verdadero creyente, ¿no? Nosotros también tenemos que mostrar, tenemos que desarrollar, tenemos que manifestar, tenemos que evidenciar, ¿no? Los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y ahora también se nos espera de nosotros que nosotros demostramos que amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, 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 etcétera. Ahora, significa que permanecemos en Cristo. No es que mira, el problema es que mucha gente dice, bueno, yo soy parte de la iglesia, yo no sé lo que ellos están diciendo, yo no entiendo ni papa lo que están diciendo. La gente dice, yo soy parte de la iglesia. ¿Y qué significa? ¿La puerta? ¿Mm? ¿Las bancas? ¿El púlpito? ¿La plataforma? ¿Las ventanas? ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? Si tú me dices que tú vas a la iglesia, eso no significa nada. Nosotros los creyentes somos la iglesia. Eso es lo que significa la Biblia. Y eso lo encuentra en la Biblia cristiana, en la Biblia católica. Ahora, nosotros asistimos a un lugar que se nombra la iglesia
para expresar nuestra gratitud, para alabar, para adorar y para servirle al Señor unos a los otros. Y luego salimos de este lugar que tiene 4 paredes, que se nombra la institución de la iglesia, y regresamos a la comunidad como luz para penetrar la comunidad, ¿ves? Y actuar para que el mundo pueda ver que nosotros somos creyentes verdaderos, ¿no? ¿No? Y lamentablemente lo que demostramos, en vez de mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, estamos mostrando hipocresía, 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 hipocresía y también hipocresía. Porque no hemos captado, no hemos entendido que nosotros tenemos que estar en misión, ¿ves? En la misión de representar al Señor Jesucristo. Eso significa que permanecemos en Cristo, que llegamos a estar, ¿cómo quiero decir? Conectados y apegados a la persona de Cristo. Ahora, como los miembros del cuerpo están conectados y unidos entre sí, y el apóstol Pablo lo explica en una forma bien sencilla, que, bueno, tú tienes que ser un mentiroso de decir que tú no entiendes. Quizás tú rechazas, eso es algo diferente, pero tú no puedes decir que tú no entiendes, porque obviamente todo el mundo entiende, esto está claro. Se me hacen locos cuando no son locos, pero escuche bien ahora, note la forma como el apóstol Pablo comienza a explicar este concepto, que como los miembros del cuerpo están conectados y unidos entre sí, así estamos nosotros conectados y apegados en la persona de Cristo, porque estamos en Cristo. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, por favor. En 1 Corintios capítulo 12, por favor. Vamos a regresar ahí, porque es aquí donde entran las preguntas. Y vale más tomar el tiempo de responder las preguntas. Yo prefiero hacer eso que adelantarnos y luego nunca llegar a un nivel de entendimiento. En 1 Corintios, por favor, note conmigo en capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, vamos a encontrar 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta el 17. Vamos a leerlo en las dos versiones para que tú entiendas el cuadro que se está pintando aquí. Esto es importantísimo. Ahora, mire bien. En la versión cristiana dice así, ¿no? Está hablando de la iglesia. El tema es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Él dice en versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿no? De la corona de mi cabeza hasta la planta de mis pies, es un solo cuerpo, ¿no? Y tiene muchos miembros, hay muchos miembros, muchas partes de este cuerpo, ¿no? Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ¿no? Ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no? Si el pie, ahora note bien en la forma como él comienza a detallar y aclarar. Detallar y aclarar. Lo que dice en versículo 15. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y todos fueran un solo miembro, que sería del cuerpo. Si todos fueran separados, imagínense, este dedo estuviera apartado, este dedo apartado, este dedo apartado, este dedo apartado, este apartado, esta muñeca apartada, este codo apartado. Imagínense, no tiene sentido. El sentido es que estamos todos conectados uno con los otros. Ahora, versículo 18. Ahora bien, Dios lo ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Este viejo feo que está enfrente de ti, así él me hizo.
Yo no sé qué decir. ¿Entiendes? No sé qué dice. Le agradó a él hacerme como yo soy. Quizás no a mucho, pero a él sí. Ahora él dice, versículo 19, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Versículo 20. Y sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ¿no? Son otras palabras, todas nuestras partes privadas, ¿ves? Con más honra lo tratamos y con más lo cubramos, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 24. Y ya que nuestras partes presentables no lo necesitaban, más así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no hay división, sino los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Todos nosotros estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Si tú me dices, yo soy peruano, yo soy chileno, yo soy de Argentina, yo soy de Ecuador, yo soy boliviano, ¿entiendes? Yo soy guatemalteco, yo soy salvadoreño, yo soy nicaragüense, yo soy hondureño, ¿entiendes? Yo soy mexicano, yo soy cubano, qué sé yo, yo soy ruso, yo soy chino, ¿no? Yo soy japonés, habla inglés. ¿Me entienden? Nosotros todos somos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No tenemos el lujo de estar divididos. Por esa razón, cuando uno está viajando por toda parte del mundo, como yo lo he hecho en estos 40 y pico de años en el ministerio, nos reconocemos los creyentes en toda parte del mundo, porque somos un solo cuerpo. Ahora, escuche bien en la forma como detalla esto en la forma católica. En Romanos Primera Corintios capítulo 12, versículo 12, note bien lo que dice. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo a fin de formar un solo cuerpo y también todos participemos del mismo espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, dejaría por esto de pertenecer al cuerpo. Pregunta si no. No. Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por esto de pertenecer al cuerpo. No. Si todo el cuerpo fuera el ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Y con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Versículo 19. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios, y los que consideramos menos nobles los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con una mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras otros miembros que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a lo que era menos noble. ¿Para qué? Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino por todos los miembros se preocupan los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de este cuerpo. Ahora note bien, ahora esto es importante de captar porque existe mucho malentendimiento
mal entendimiento, existen muchos sentimientos y pensamientos distorsionados que no, que nosotros somos los mejores que los otros. No, eso no existe. Quizás esas locuras, y me atrevo a decir, quizás esas estupideces existen en ciertas iglesias, pero eso no existe en la Biblia. Nosotros somos dirigidos y dirigidos por la palabra, lo que dice la palabra, no lo que dice, porque mira, todo el mundo tiene su propia interpretación, que en cuanto yo no entiendo cómo es posible, pero así lo tiene. La cosa es, mira, esta es una tremenda mentira que existe. No, nosotros interpretamos así, no, nosotros interpretamos, un momentito, deja esas bobadas, por favor. Mire, escuche bien. A mí no me importa qué país tú te encuentras, qué idioma o qué cultura. Todo el mundo entiende los mandamientos. No matarás. ¿Qué parte no matarás tú no entiendes? Por favor. Tú quebras la ley de homicidio. En la Rusia es la misma ley en Perú, que es la misma ley en Japón, que es la misma ley en los Estados Unidos, que es la misma ley en la China, que es la misma ley en Argentina. Por favor. Todo el mundo entiende muy bien. Y los jueces, aunque son de distintos idiomas y culturas y colores de políticos, entienden muy bien. Tú matas, tú pagas el precio. Esto no es complicado. So, por favor, si tu argumento es, bueno, que nosotros interpretamos, un momentito, deja esa bobada. La Biblia es clara, yo dije que es clara, la Biblia es súper clara. Mire bien, ahora, nosotros estamos conectados en Cristo, en la persona de Cristo. Ahora, note otra forma en cómo la Biblia, la palabra del Señor, me enseña este concepto. Abre sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 15. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer versículo 4, 5, 6. Bueno, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. Capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 hasta el 7. Primeramente en la versión católica, en la versión cristiana dice, y aquí el concepto, la idea es como el sarmiento está conectado y unido a la vid, así somos nosotros. Dice en versículo 4 hasta 7, en la versión cristiana dice, permanecer en mí, Cristo está hablando, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid los que queráis y yo os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 4 hasta el 7, dice esto. Permanezcan unidos a mí, Cristo está hablando. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurriría a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y como yo estoy unido a él, produce mucho fruto porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren yo y lo tendrá. Ahora, yo creo que está claro. Esto es lo que significa para una persona estar en Cristo.
Yo creo, lo que estoy haciendo aquí es, estoy respondiendo a las 16 y 19 preguntas que entraron, ¿no? Sobre esta idea, este concepto. Por esa razón es importante detenernos y regresar y aclarar cuando si enseño algo y predico algo y digo algo y no está claro, por favor, hazme saber y lo voy a aclarar, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Ahora, esto es lo que significa para una persona que estar en Cristo. Una persona simplemente cree en Cristo, poniendo todo lo que es y tiene en las manos en la custodia de Cristo. La persona cree honestamente que Cristo se encargará de sus pecados pasados y de su bienestar presente y de su destino futuro. Por lo tanto, ¿no? El creyente simplemente se coloca y se posiciona a sí mismo, su fe y su bienestar en Cristo y Dios, y su fe y su vez identifica a su vez identifica a la persona con Cristo, con todo lo que Cristo es. Dios cuenta y considera que la persona está en Cristo. Esto es importante de captar esto, ¿no? Porque nosotros no, mira, igual como una criatura normal, me aclarar aquí, normalmente, una criatura nace, la criatura no es abandonada. ¿Me entienden? La criatura, ahora la madre abraza a su criatura después de nacer y comienza el proceso de criar a su criatura, porque esa criatura ahora es recién nacida, es una criatura en su familia, y comienza a vivir a la par de su madrecita, ¿no? Esto es importante entender. Ahora, y así somos nosotros no nacemos de nuevo, y luego somos, y luego estamos abandonados a las olas. No, así no funciona. Es importante entender que ahora, una vez más, a mí no me importa qué iglesia tú me dices que tú perteneces. Lo que yo quiero saber es que tú estás leyendo la Biblia. ¿Estás captando lo que dice la palabra del Señor? ¿Sí o no? Porque vale más que tú comiences a vivir lo que dice la palabra. El mundo está lleno de una bola de hipócritas por todas partes, ¿no? Dicen esto, pero hacen otra cosa. Dicen, sí, nosotros amamos y abrazamos a Cristo. No, mentira, porque tu vida grita lo contrario. Te baña el domingo y está perfumadito el domingo y te viste bien el domingo, pero ¿sabe qué? Tú no estás engañando a nadie, mucho menos a Dios. Mucho menos a Dios. Por favor, ¿tú crees que a quién tú crees que tú estás engañando? A ti mismo. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Ahora, y quería tomar este tiempo de responder a las 16 y 19 preguntas que entraron, porque es importante de hacer eso. Amén. Es importante de hacer eso. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 8 y ahora vamos a comenzar con versículos 2, 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículos 2, 3 y 4 y llegamos al segundo punto aquí hablando sobre la persona del Espíritu Santo, la vida del creyente, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Vamos a leer aquí, por favor. Y note bien lo que dice la palabra del Señor, primeramente en la versión cristiana, versículo 2 al 4, Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida, ahora subrayar la parte, la ley del Espíritu de vida, subrayar, marcar esa parte, porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leer en la versión católica, por favor, perdón. Dice esto. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.
Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante al de pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. ¿Para qué? Para que así los que vivimos no según nuestra no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en su plenitud. Ahora, yo creo que aquí hay una frase, te dije, la ley del Espíritu de vida, ¿no? Y en la versión cristiana, en la visión católica, dice, igual, lo dice la ley del Espíritu vivificador. La ley del Espíritu vivificador. Ahora, note bien, ahora. Subrayar esa parte. ¿Por qué? Porque este término, la ley del Espíritu de vida o la ley del Espíritu vivificador, significa dos cosas en particular. Significa dos cosas en particular. Primeramente, la ley del Espíritu Santo. Es la ley del Espíritu Santo. Y dos, el Espíritu de vida. El Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Ahora, dentro de lo que se nombra dentro del universo, hay una ley tan importante que se ha convertido en la ley del Espíritu Santo. Se le llama la ley del Espíritu de vida. Ahora, ¿qué se entiende por esta ley? Por eso me encantó, aparentemente nuestra audiencia estaba anticipando, porque obviamente le dije, el último programa habíamos estudiado, leído y compuesto un resumen breve sobre Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Ya saben que ya estamos en camino, por lo menos del versículo 1 al 17. Anticipando eso, me mandaron una pregunta y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por esta ley? Yo le escribí a la persona de qué ley estamos hablando. La ley del Espíritu de vida. Yo dije, buena pregunta, me encantó la pregunta. Escuche bien. Muy simple. La vida está en Jesucristo y solo en Él. Muy simple. La vida está en Jesucristo y solo en Él. Sea lo que sea la vida, sea la energía, sea su ser, sea el espíritu, sea amor, sea gozo, sea paz, sea todo está en Jesucristo y en ningún otro lugar, ¿no? El verdadero amor está en Cristo, la verdadera paz está en Cristo. Es dentro de Cristo, dentro de su mismo ser, dentro de su mismo ser, está el Espíritu de vida. La misma energía, si puedo usar esa palabra, ¿no? Y ser de la vida, este hecho es importante. Tan importante que Dios lo ha escrito en las leyes del universo. Esta es una ley del universo, ¿no? Y se titula la ley del Espíritu de vida, ¿no? Que está en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. El Espíritu de vida que anhelamos y sufrimos está disponible solamente en Cristo Jesús. Y es importante de captar esta idea. Ahora, mire bien, permíteme, vamos a ver si podemos amplificar esta idea. Vamos a ver si la podemos extender, expandir, amplificar. Abre su Biblia en Juan capítulo 1, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 1. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a la izquierda, por favor. Y en el Evangelio capítulo 1, mira lo que dice en versículo 4. El Evangelio capítulo 1, versículo 4 dice, en la versión cristiana dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba ¿qué? La vida. Ahora mira bien, en la versión católica dice así, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando en referencia a que la vida está solamente en Cristo. Ahora, en Juan capítulo 10, por favor. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 10. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 10.
En la versión cristiana dice, el ladrón solo viene para robar y matar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En la versión católica lo dice así. Dice, el ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que las tengan en plenitud. Eso está hablando de la vida eterna, la vida eterna. Mira lo que dice el siguiente capítulo 11, Juan capítulo 11, y note bien lo que dice el versículo 25 y 26. 25 y 26. Mira lo que dice en la versión católica, lo dice de esta forma, dice, versículo 25, dice, entonces Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? En la versión cristiana dice así, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Mira lo que dice en el siguiente capítulo, en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos a bien. Mira lo que dice aquí en la versión católica, por favor, en Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo 6 dice esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí, En la visión cristiana, él dice, yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mire bien lo que dice en Juan capítulo 5. Vamos a regresar a Juan capítulo 5, por favor. Y mire bien lo que dice en versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. En la versión cristiana dice, en verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, Mira, en la versión católica lo dice de esta forma, dice, y les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en él, el que me envió, tiene la vida eterna, que sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Otra vez, la referencia es a qué? Es a la vida eterna. Eso es lo que tenemos ahora. En 1 Juan, en la primera epístola, al fin de la Biblia, en 1 Juan capítulo 5, versículo 24, en 1 Juan capítulo 5, no, versículo 12, perdón. 1 Juan capítulo 5, versículo 12, escuche bien lo que dice la palabra, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Está hablando de la vida eterna, no está hablando de la vida terrenal. Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hablando de la vida eterna. Ahora, la pregunta crítica. Esta es otra pregunta. Pues a mí me encantan las preguntas de la audiencia, ¿no? Yo francamente encuentro que para prepararme, para enseñar la palabra por este medio de comunicación que se transmite a través de las redes sociales y luego a través de los canales y las emisoras, etcétera, etcétera, etcétera. Que una de las cosas que me mantiene a mí a pie, me mantiene a mí a pie, ¿no? En vivo, en color, ¿no? Me mantiene a mí honesto, que yo tengo que estudiar y prepararme, es porque la audiencia envía preguntas y vale más que responder a las preguntas. Ahora escuche esta pregunta, ¿no? ¿Cómo da vida el Espíritu? Mayúscula, Espíritu. En otra palabra, ¿cómo es que el Espíritu Santo da vida? Tremenda pregunta. Esta la voy y ahora otra pregunta, escuche bien. ¿Cómo hace una persona para conseguir el Espíritu de vida? ¿Cómo hace una persona para conseguir el Espíritu de vida a fin de que no muera, sino que viva para siempre? ¿Escucharon? No voy a repetir. Alguna vez yo me quedo leyendo la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 veces. Déjame mandarle un mensaje a esta persona. ¿Qué exactamente me está preguntando?
y yo descubro que las personas son mucho más pensativos de lo que tú piensas. Mira, escucha la pregunta. ¿Cómo hace una persona para conseguir el espíritu de vida? A fin de que no muera, sino que viva para siempre. Bueno, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a comenzar a desarrollar esta respuesta. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice esto, en la versión cristiana, ¿sabe qué? Vamos a ponerlo en su contexto, versículos 2, 3 y 4. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión católica lo dice de esta forma en Romanos capítulo 8, en versículo 2 al 4, otra vez escuche bien, y dice así, porque la ley del Espíritu vivificador, ¿no?, me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivamos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud o en abundancia. Ahora, el Espíritu aquí, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, déjeme mencionar 4 cosas, antes que se nos cumple el tiempo. Primeramente, el Espíritu da vida liberando al creyente del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu que da vida vence a la ley del pecado y de la muerte. Segundo, el Espíritu da vida haciendo lo que la ley no podía hacer. Y tercero, el Espíritu da vida por Cristo condenando el pecado en la carne. Y 4, el Espíritu da vida por medio de Cristo proveyendo justicia para nosotros, porque nosotros no tenemos nuestra propia justicia. Eso no existe. Y tú puedes ver, yo tomo que como la mayor parte de la gente entiende muy bien lo que estoy diciendo aquí, porque muchos han visto a otros tratar de autojustificarse. Y siempre termina mal, ¿no? Autojustificar porque la persona ya, lo demás sí se está tratando de justificar. Y la razón por qué eso se ve siempre a las oscuras o a lo negativo, a la luz, es porque la gente sabe la diferencia entre un hombre justo y un hombre que es injusto. La gente lo puede ver bien claro. Pueden mentir, pero ellos lo pueden identificar muy bien. Bueno, pero la ley del Espíritu vivificador, como dice la Biblia católica, o la ley del Espíritu que da vida, de la vida, como dice la Biblia cristiana, ¿okay?, está hablando que esa ley universal que es manejada por Dios propio, ¿no?, a través de lo que hizo su Hijo por nosotros, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo desciende, mora aquí con nosotros, ¿no? Viene a vencer la ley del pecado y de la muerte en la vida de cada persona. Ahora, esto no es difícil para captar. Lo que es difícil es dejar de tratar de controlar tu propia vida. Todo esto no tiene, mira, todo esto, lo que hemos hablado aquí, no tiene ningún sentido si el Evangelio del Señor Jesucristo no es algo real en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Porque sin el Señor Jesucristo, tú terminas viviendo, siendo dominado y enterrado debajo de la ley del pecado y la ley de la muerte.
Y yo dudo que eso es lo que tú quieres realmente.